Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté sintonizando. En este momento es un honor y un privilegio nuevamente dirigirme a ustedes. En esta ocasión para hablarles de algo muy importante también que nos ha competido como hondureños en este año lectivo y también como un lema dedicado a Francisco Morazán. Hablaremos de varios aspectos con un enfoque educativo de su vida, con un enfoque didáctico y con un enfoque del aprendizaje de él. Iniciamos con el primer aspecto que ustedes pueden ver ahí acerca de lo que es la niñez de Francisco Morazán. La educación que él tuvo, la educación en la cual él fue formado. Y es que Francisco Morazán desde su niñez pues fue instruido en escuelas privadas, en esta parte sabiendo que no habían escuelas robustas, pero sí sus padres dedicaron ese tiempo para que él fuera instruido en esa escuela, en conocimientos, en el avance de él como persona, de poder aprender. La importancia de saber acerca del papel de Francisco Morazán, de su enfoque con la educación, aún desde la niñez, de la cual fue muy asiduo, y entonces entra la parte que corresponde a su educación autodidacta. Ya era un niño, fue creciendo, se desarrolló como un joven en aprendizaje, después de que fue tutoriado a través de sus padres con asignaciones de maestros, pues se trasladó nuevamente a Tegucigalpa, donde fue instruido en la biblioteca de su tío político Dionisio Herrera, a través de León Vázquez. Fue ahí donde él se empapó, donde él avanzó más en conocimiento acerca de la ilustración, acerca del iluminismo francés. Ahí fue donde fue conociendo los avances y la parte teórica y también fundamental de lo que era el iluminismo como tal, la proyección hacia dónde podía llevar a una persona, alguien que se instruía en la lectura, alguien que se instruía en el conocimiento, y sobre todo lo llevaba a la parte de la criticidad, o sea, ser crítico en el conocimiento, y Francisco Morazán fue muy destacado en ese sentido, en la parte de cómo dedicarse. Y entonces fue una persona autodidacta, aprendió mucho del iluminismo francés. En este sentido podemos asegurar entonces que todo este cúmulo de conocimiento, de aprendizaje, de educación y de la parte autodidacta de Francisco Morazán le permitió a él crecer en conocimientos en muchas áreas. Él fue una persona que se dedicó mucho, y en ese sentido podemos asegurar entonces que él como tal se enfoca en lo que es el aprendizaje, en lo que es crecer, en lo que es formarse, en lo que es también informarse. Consideraba Francisco Morazán desde ese entonces la importancia que tiene la educación. Es así que hace sus prácticas, podemos decirlo, profesionales ya en la parte educativa, porque tenía conocimientos de aritmética, tenía conocimiento de la formación en leyes, y entonces desempeñó algunos cargos y algunas defensas en algunos espacios que se le permitió. Lo mismo también que la parte del enfoque que él daba, de la importancia que él daba a la educación. Se desempeñó como secretario del ayuntamiento, y eso le permitió a Francisco Morazán ir avanzando, ir creciendo e ir adquiriendo conocimiento, sobre todo tener una mentalidad muy amplia. Y entonces él, cuando ya se involucra en la parte política también, en la parte que lo catapultó a la parte militar, y cuando llega a ser jefe de Estado, o sea, el Estado y la educación para él tiene algo muy importante. Él privilegiaba y hablaba acerca de la importancia que tiene para la juventud la educación. Pues siendo presidente, siendo jefe de Estado, él manda a hacer una radiografía, podemos decir así, de la situación educativa del país, tanto de los maestros como de la cantidad de alumnos, y lo mismo de la infraestructura, para avanzar y plasmar y establecer que la educación es propia y exclusivamente responsabilidad del Estado. Es aquí donde se puede asegurar que Francisco Morazán asume ese
papel como alguien que le da esa relevancia, ese enfoque, ese dinamismo, porque había un atraso producido por la herencia colonial como una forma de tener estancada esa sociedad, y que él pensó y tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál es el superlativo, lo grande o lo excelente aquí de Morazán? Bueno, que él en ese sentido, él impregna lo que se llama un nuevo paradigma educativo a través del método lancastariano. Francisco Morazán enfoca y dice, aquí hay que hacer algo diferente. Hizo una innovación educativa en ese tiempo. Ramón Rosa decía que Francisco Morazán tuvo la mala suerte de nacer en esa época donde no habían escuelas estructuradas, donde no habían escuelas con fundamento tal, pero él, la formación que él recibió y la autoformación e información que él obtuvo le permitió destacarse como tal, e impregna entonces un nuevo paradigma educativo, una nueva visión. La mejora en una educación en un país depende entonces de voluntades políticas. Es por eso que tenemos hoy, dentro de ese enfoque de Francisco Morazán, asumiendo que el Estado es el responsable de llevar una buena educación tanto a niños como jóvenes, asume esa responsabilidad de hacer algo diferente. Muchos de los analistas e historiadores hablan que Francisco Morazán era adelantado en su época. En el tal sentido, se puede asegurar entonces que Francisco Morazán tenía un enfoque de grandes proporciones, de grandes dimensiones, el deseo de querer hacerlo mejor. Y el mejor espacio que ahorita podemos tener todos los hondureños es estudiarlo. Él es a través de la cátedra morazánica, es a través de los diferentes espacios donde podemos estudiar no solamente el sistema de gobierno, sino todo el entorno que rodea a Francisco Morazán, estudiado por muchos, odiado por varios, pero exaltado por los grandes. Decía John Stephen que a Francisco Morazán era tanta la educación que tenía, que evitaba las dificultades, que evitaba los problemas, porque era una persona de buena formación. Paulo Neruda dice, alta es la noche y Morazán vigila. Y terminando el poema dice, alta es la noche, es ayer, hoy o mañana. Tú lo decides. Hay una responsabilidad que es el legado y el desafío que él deja a quién, a la juventud. En el testamento él dice, excito a la juventud a que sigan mi ejemplo, porque él sabía que en su juventud él hizo mucho, hizo tanto que el deseo de seguirlo estudiando y el pensamiento, vida y obra de él sigue vigente hasta hoy. El desafío sigue latente. Francisco Morazán, el mejor ejemplo que tenemos, sigue siendo estudiado, sigue siendo hoy más que nunca, en este tiempo. Hay muchos textos escritos, pero en este momento donde se está dando preponderancia a desenterrar su pensamiento, a darle más vida, a que las escuelas, a que los niños y los estudiantes, los jóvenes conozcan acerca de su vida, acerca de la proyección, acerca de la intención educativa que él tuvo, vale la pena decir que la posteridad le está haciendo justicia, porque la posteridad en este sentido para su vida solamente se conoce a través del conocimiento, que es un aprendizaje logrado, sea de forma personal o en un lugar con metodología en una institución, pero también a través de la enseñanza, a través del aprendizaje, a través de una educación que esté forjada en principios y valores de un prócer que sigue vivo hasta el día de hoy. Lo más importante de Francisco Morazán, no podemos decir una sola cosa. Hay una integridad en su vida, hay una integridad en el corazón de él, al extremo de que el día de hoy seguimos estudiándolo y seguimos aprendiendo acerca de un personaje que marcó la historia de Centroamérica. La educación de Francisco Morazán iba en función de una mentalidad liberadora. El pensamiento iluminista es para que la gente tuviera un pensamiento liberador. Hay un pensamiento liberador revolucionario.
La revolución educativa comienza cuando se estudia a personajes de esta talla. Un honor, un placer haber compartido con ustedes. Los principios morazanistas siguen vivos hasta el día de hoy.